Neomar Hernández, que tiene una maravillosa, ¿no?, una vocación natural para hacerme arrechar. O sea, que él nació predestinado, igual que mis hermanos, pues uno más de mis hermanos, que tienen naturalmente saben cómo hacerme Sabemos dónde está arrechar, la tecla. ¿verdad? ¿Cuál es la tecla? Ha traído en la primera parte de esta conversación que pueden ver en su canal de YouTube, El Fin de Político, pueden ver cómo el señor se trae las declaraciones de un diplomático, exdiplomático de los Estados Unidos, que fracasó como embajador de los Estados Unidos en Venezuela, llamado Charles Shapiro, para hacerlo molestar. Por supuesto, ¿qué es Venezuela hoy sino la consecuencia de la falta de acción y de visión de los Estados Unidos en el pasado, de la cual forma parte, por supuesto, el señor Charles Shapiro? Bueno, muchas cosas se podrían decir allí. Sin embargo, dentro de todo esto me parece importante, me parece que debo y se puede profundizar en muchas de estas cosas, pero yo no quisiera hacerlo sin darle la bienvenida a un nuevo aliado comercial que tiene la ñapa, que es la gente de Murray Insurance. La gente de Murray Insurance se suma como patrocinante de mis contenidos. Desde Fuera de Orden, en Factores de Poder, hasta todos los contenidos de mi canal, la gente de Murray Insurance a partir de hoy se encuentra también en este programa. Fíjate tú, Nevar, lo que habíamos dejado en la conversación de tu canal. ¿Tú crees que hay alguna diferencia? Si la hay, ¿cuál sería? Entre la política exterior de Donald Trump y la política exterior que podría tener un Joe Biden, conociendo lo que han sido los 4 años de Trump y conociendo lo que fueron los 8 años de Barack Obama con Biden como vicepresidente. ¿Tú crees que habría alguna diferencia? Uno a priori diría que sí, ¿no? Porque uno piensa que dentro de un enfoque más confrontativo uno encasillaría a Trump. Uno diría, por lo menos desde el punto de vista verbal, Trump sería más confrontativo, que crearía más amenazas al chavismo, porque estamos hablando del caso de nosotros, no de otros países, que lo que podría hacer Biden. Biden, y ya lo ha declarado, como te lo decía en el segmento del Fin de Político, ya ha dejado colar, porque el New York Times, a final de cuentas, es un vehículo de comunicación del Partido Demócrata, nos guste o no nos guste, ha dejado colar su programa para América Latina, dentro del cual, porque no somos el único problema en América Latina para los Estados Unidos, dentro del cual Venezuela es un ítem importante. Y sobre todo el tema de lo que ya se ve, Daniel, como un empantanamiento dentro de la política exterior de los Estados Unidos, en el caso venezolano, llamado gobierno interino. El gobierno interino, que hasta ahora no ha podido cuajar, ya va a terminar su segundo año completo de, en teoría, funciones que no ha podido ejercer, luce como una política en la que Estados Unidos se metió a fondo, y específicamente Trump, y que ahora incluso genera un problema adicional por el tema de la legitimidad de Guaidó. O sea, hay un tema ahora donde la propia coalición de partidos que se supone apoyan a Guaidó en la Asamblea Nacional, hay uno de ellos que ha salido esta semana a pedir que, por ejemplo, la cabeza de ese gobierno interino sea rotativo. Entonces no le toca a Guaidó y a BP todo el tiempo, sino que le toca a PJ, le toca a D, le toca al Nuevo Tiempo, etc. Entonces, ese dilema de un gobierno que no cuaja, que además entonces tiene unos problemas internos terribles, que es una jugada que parece que a ratos solamente se ve en los micrófonos, porque no hay ejercicios de poder real de Guaidó, y que solamente tiene control sobre activos fuera de Venezuela y ningún activo dentro de Venezuela, lleva a Biden a decir que no, que él va a negociar. Bueno, eso ya se ha ensayado muchísimo con el caso venezolano. Con Trump, ¿dónde está la caída? Trump no es, y por eso es que hacíamos la primera parte de este programa en 2 partes, con el caso de la declaración de Shapiro. No es que Trump vaya a invadir Venezuela y vaya a intervenir, sino que Trump es tan impredecible que dentro del escenario de aleatoriedad que puede cobrar su política exterior con respecto a Venezuela, bueno, puede haber alguna jugada de riesgo. No sabemos si eso puede ser así, porque también hay que tomar en cuenta cuáles han sido los otros campos de batalla que Trump incluso ha cerrado durante sus 4 años de gobierno. Y está el caso de Medio Oriente, lo que pasó en Siria, está el caso de Afganistán. O sea, Trump realmente, si tú evalúas la política en Medio Oriente,
ha sido más una política de retiro del frente bélico de los Estados Unidos y más de hacer política de diplomacia. Fíjate lo que está ocurriendo con los tratados de paz en el caso de Israel y otros países del mundo árabe, ¿no? Que están cada vez y por goteo plegándose esos tratados de paz, ¿no? Entonces, que es un éxito, por cierto, para la política exterior de Trump en Medio Oriente. Pero yo digo que nosotros estamos tan mal que lo más probable es que Trump sea más beneficioso para nosotros por la imprevisibilidad que cobre su política exterior. Porque con Biden está cantado, Daniel. Biden va a meterse o sea, va a justificar, de hecho, un curso de acción donde él se mete en unas negociaciones porque la vía radical, la vía del bully, la vía del que asusta, del que asoma los dientes y dice ahí viene el lobo, no funcionó. Y esa política la representa Guaidó. Ya está anunciado que esta gente literalmente dejaría de alguna manera de acompañar la narrativa de que existe un gobierno interino y buscaría más bien persuadir a Maduro a través de métodos de negociación. Ve tú a saber qué van a hacer. Para mí será lo mismo de siempre, de que Maduro haga unas elecciones donde participen candidatos de la oposición, etcétera, etcétera. Bueno, déjame decirte que tu criterio se acerca bastante al mío con una pequeña gran diferencia, que siento que partes de un supuesto falso en cuanto a lo que va a determinar la política de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y lo que va a determinar la política de los Estados Unidos con respecto a Venezuela no es la presencia de Biden o de Trump en la Casa Blanca. Lo que va a determinar la política de el gigante del norte de América con respecto a el enano del norte del sur de América va a ser fundamentalmente lo mismo que hemos tenido durante estos 22 años. Entonces, durante estos 22 años, los Estados Unidos construyó con el chavismo una relación en la que permitía en la que entendía al chavismo como una mayoría irremediable, como que no había opositor al chavismo. Y a pesar de que tenían conocimiento de las instituciones de los Estados Unidos, de Venezuela y de los partidos, etcétera, asumieron que la llegada de Chávez al poder no era del todo malo para los intereses de los Estados Unidos, pues las principales cabezas del capital venezolano asociado históricamente a intereses de los Estados Unidos estaban con Chávez. Entiéndase, el Grupo Cisneros, porque fue Gustavo Cisneros uno de los principales valedores de Hugo Chávez en los predios de los Estados Unidos. Entiéndase, las grandes compañías vinculadas al sector financiero, como por ejemplo el BBVA, como por ejemplo el Banco Santander, y además de eso, oye, por Dios, ¿cómo dejarlo de lado? Todas estas empresas vinculadas al quehacer petrolero, que durante los tiempos de Chávez no solamente no vieron en la mayor parte del tiempo, no solamente vieron cómo sus intereses se mantuvieron, sino cómo se aumentaron. Porque no se olvide que la reforma que hizo Hugo Chávez de la ley en materia petrolera le dio a las empresas, con la famosa fórmula de las empresas mixtas, le dio la posibilidad, y por eso estamos montados en el polvorín donde estamos metidos, le dio la posibilidad a empresas mixtas de tener propiedad sobre los productos del subsuelo, pasando por encima de lo establecido en la jurisprudencia venezolana en materia de normas de hidrocarburos y minas. No era una amenaza el chavismo para los Estados Unidos, pero tampoco había quien amenazara a Hugo Chávez dentro de Venezuela, porque había una oposición bastante mediocre, una gente del pasado, una gente bastante corrupta, una gente que se quedó sin los amarres económicos. ¿Quién financiaba aquí a la oposición, a la Acción Democrática de Jacopey, que eran los grandes partidos? Ellos tenían fuentes de financiamiento propia, que eran estos empresarios asociados a los contratos del Estado. Ese fue el mal que se llevó por dentro a ese sistema, porque ellos, como no, tenían muchísimo dinero, pero ese dinero que tenían
les llegaba a través de la tercerización de esos empresarios afiliados al sistema, que a su vez, para poderles pasar real, tenían que tener contrato. Y si Acción Democrática Copey no tenían el Estado, no podían darles contrato. Y si no les daban contrato, no había real para el sistema. Y ahí corrieron esos financistas. Ahí fue donde se acabó el asunto, porque entonces esos empresarios que hicieron, muchos de ellos quebraron, ¿eh? Hubo muchos empresarios que desapareció o se murieron también, ¿no? Porque también la biología hace su parte. Pero hubo otros que dijeron, ay, mire, yo me voy a echar payasito, me voy a hacer payasito y me voy a hacer payasito para allá. Y así viste tú cómo el señor D'Agostino siguió siendo contratista del Estado. Así mismo como Beto Finol siguió siendo contratista del Estado. Así mismo como Cisneros siguió allí, etc. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Cuando los Estados Unidos se da cuenta de que se necesita así una oposición, porque ya Chávez estaba muy fastidioso, empiezan a montarse en ver a unos nuevos políticos como la solución. Y todo esto, el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, del año 2007 tuvo mucho que ver con eso. Pero yo considero que los Estados Unidos no va a variar su política exterior con respecto a Venezuela mientras siga pensando que eso que ven ellos como oposición en Venezuela de verdad es una oposición. Mientras la política exterior de los Estados Unidos se base en que en Venezuela hay una gente gobernando y una gente en la oposición, no hay manera de que haya una salida. No han entendido el problema de Venezuela. En Venezuela no hay un partido de gobierno que se convirtió en un monstruo que no quiere abandonar el poder y un partido o unos partidos de oposición democráticos tal que están pidiendo condiciones para a través de unas elecciones. No, eso no existe. En Venezuela lo que hay es una organización del crimen transnacional y no tendría yo que convencer a los Estados Unidos de eso cuando el fiscal general de los Estados Unidos y el secretario de defensa de los Estados Unidos, el miércoles 1 de abril del año 2020, en rueda de prensa con Donald Trump, le dijeron al mundo que en Venezuela había una base de operaciones de una organización del crimen transnacional a la cual había que ponerle coto y recato a través de un bloqueo naval y aéreo. Entonces, ¿cómo es eso que tú tienes a una casta criminal a la cual has designado tú mismo, pero además de eso tienes a un embajador como el señor Story, el storyteller de toda esta vagabundería, poniéndose como policía bueno donde no cabe el policía bueno? Tú no puedes tener un policía bueno en esta historia porque estás hablando de unos criminales a los cuales no les puedes dar una salida negociada que signifique su impunidad. Es mentira. No hay nada que negociar con los tipos. No es que uno diga que nada es negociable, es que no tienes nada que negociar y por eso es que ha fracasado siempre. En tal sentido, mientras estos tipos sigan teniendo esa forma de ver las cosas, olvídate de que el cambio en la política exterior de los Estados Unidos va a significar algo real. Lo que va a significar es un cambio de lenguaje. Pero no, que no van a pararle más bolas a Guaidó. Le van a parar a Capriles. Imagínate. O le van a parar al bautizado hoy, viernes, cuando estamos grabando este programa, el señor del Partido Popular, Pablo Casado, ha bautizado luego de su reunión a Leopoldo López como el Mandela venezolano. Si serás imbécil y por eso es que no ganas unas elecciones y ojalá que te mueras. Uf. Y que el Mandela venezolano. Vamos a tratar de resumir. Pero si Leopoldo ni negro es, ¿cómo le vas a decir Mandela? Vamos a tratar de resumir cómo hace política exterior y cómo ha hecho en este caso Trump con el caso venezolano. ¿Es que acaso no ha hecho nada? Es mentira, sí ha hecho. Pero ¿cómo se aproxima al problema? Bueno, como se aproxima cualquier agente externo, cualquier agente que llega a un nuevo vecindario, que llega a una casa que les extraña y quiere meterse. Se aproxima en principio como un observador y luego dice, ¿con quién me puedo poner yo de acuerdo dentro del vecindario, dentro de la casa? Entonces, tú ves que lo de Donald Trump en estos 4 años ha sido, desde el punto de vista institucional, para los que hablan de que Trump no es institucional, de que es una amenaza populista porque corroe las instituciones. Bueno, ok, puede que haya amenazas en otro sentido, pero en el caso venezolano, la institucionalidad se le ha pasado de maraca. ¿Por qué? Porque la política exterior se ha basado en identificar quiénes pueden hacer oposición en Venezuela. Entonces ven
lo que tú has dicho, que de hecho creo que lo has recogido en tu artículo esta semana de la Gaceta en España, de la Gaceta de Iberosfera, ven que en Venezuela está un grupo que gobierna, que es un partido político, y buscan a los partidos políticos de oposición que se supone deben hacerle oposición a ese partido político, que no es partido político que gobierna. En ese sentido, identifican el G4, y por eso es que el señor Story, que de hecho lo hemos tenido en entrevista nosotros en otros espacios, actúa como actúa, que sabemos que incluso todo lo de él pasa por, bueno, someterlo al G4 de la Mesa de la Unidad. No, porque él es el G5. Sí, porque parece que tiene importancia dentro de la toma de decisiones allí, o le consultan tal, lo que sea. Bueno, perfecto. ¿Qué sucede? Que ese liderazgo, que esos partidos políticos no tienen tesitura real, y esto no es un antipartidismo, esto es un canto de verdad. O sea, esos partidos no existen. ¿Qué representación real tiene el partido Un Nuevo Tiempo a nivel nacional en Venezuela? Si el líder máximo es Manuel Rosales y no lo quieren ni en su casa. ¿Qué representación real tiene, después incluso de haber sido descabezado por la persecución del régimen, Voluntad Popular, donde incluso hay unos diputados también que han salido en unos escándalos? ¿Qué representación queda de Primero Justicia, que también está perseguida? Y que son partidos, a final de cuentas, cuando uno ve, bueno, Acción Democrática, queda el recuerdo y queda una diseminación nacional, que son partidos que, quieranlo o no, no son los mayores agentes que pueden provocar un cambio en Venezuela. Entonces, esa aproximación de poner como filtro de la relación con Venezuela y de la política exterior a los partidos, trunca la relación, trunca cualquier posibilidad de éxito, porque allí lo que hay es la permanente búsqueda de cada uno de los líderes de estos partidos, bueno, por sacarle provecho a la situación, porque además lo sabemos, Daniel, se han hecho ingentes aportes de dinero para ayudar a la causa venezolana. Esto de que no se ha recibido ayuda, de que no se ha dado real, o sea, eso ha pasado. Parte de, además, fíjate tú lo nefasto. Bueno, es que esos son los partidos que obtuvieron la más alta votación en las últimas elecciones. La más alta votación en las últimas elecciones fue hecha gracias al sistema chavista electoral. Y esas últimas elecciones se hicieron con unas máquinas cuyos diseñadores dijeron que eran unas máquinas hechas para el fraude. Lo que quiere decir que todas las elecciones venezolanas hechas con esas máquinas están sometidas a un asterisco en la historia. Siendo así, de allí parte la equivocación de asumir como la representatividad de resultante de unas elecciones, porque además de eso, el peso que cada partido tiene, el número de diputados dentro de esa alianza, tampoco depende de esas elecciones. Eso dependió fue de los arreglos internos que hicieron, de la rosca que hicieron. Usted queda contando, yo me quedo contando. No ha habido unas elecciones libres en Venezuela para decidir quién es la fuerza principal. ¿Qué ocurre? Que si esa argumentación es cierta, si unas elecciones en Venezuela son las que deciden quiénes son los que tienen mayor peso, bueno, porque hubo unas elecciones y ellos fueron, entonces van a tener que dejar de creer en esta gente y pasar a creer en los que resulten votados, los más votados opositores en las elecciones del próximo 6 de diciembre, que va a ser Maduro. Porque si creyeron lo uno, tienen que creer lo otro. Entonces allí se vuelve y caemos en el mismo tema, ya para ir cerrando esto. El tema es que mientras en los Estados Unidos se crea que en Venezuela la dicotomía es gobierno-oposición y que ellos van a apoyar a la oposición porque el gobierno no quiere dejar el poder, pero ellos podrían ser aliados para llevar de nuevo al país a la democracia. Mientras esa sea la dicotomía, que parece más bien una flatulencia academicista, una cosa allí como que conlleva una gran incomprensión cultural, pero a veces también bastante de racismo. O sea, de gente que quiere aplicar su modelo a todas las cosas como para tratarlo de explicar, aunque no quepa, y no se están dando cuenta que caen en contradicción con sus propias definiciones, porque los que han hablado de fuerza transnacional del crimen son ellos, no nosotros. Nosotros lo estamos agarrando de su conceptualización. En tal sentido, pareciera que es necesario que alguien le haga ver a los Estados Unidos, y ese alguien parece que no existe, parece que no hay un lobby lo suficientemente fuerte, parece que no hay una agrupación académica que se encargue de investigar y de hacer públicos los alcances del daño que está causando el chavismo en Venezuela y más allá de su frontera con su potencial expansionista. Bueno, hasta que eso en los Estados Unidos no cale, no se convierta en algo que la clase política, las élites de los Estados Unidos comprendan, nosotros vamos a seguir en esto, ¿con Trump o con Biden?
Y es que el problema, yo para quiero redondear esta idea también, Daniel, es que el problema es que la apuesta de Estados Unidos es absolutamente institucional. Y con el argumento de la institucionalidad y con el argumento de que, bueno, es que estos son porque no hay otros, porque esos son los que puso la gente en el año 15 como diputados, y esos son los partidos, como tú has dicho, que quedaron más votados. Con ese argumento, entonces se diluye cualquier verdadera acción que se pueda producir acá, porque sabemos que, bueno, que la mayoría de esa gente no quiere provocar un cambio político real en Venezuela. Entonces, el tema es ese, el tema es lo complejo, y por allí viene el tema de Shapiro también, lo complejo que resulta para un país querer cambiar la realidad de otro país cuando has agotado cualquier cantidad de métodos de estos de la institucionalidad, del método democrático, y aquí se nos revela también la insuficiencia de la democracia o de la mayor democracia de Occidente, en teoría, para infundir la democracia en otros países del mundo, porque esa debe ser una tarea de cualquier demócrata. Yo sí creo en que el papel de Estados Unidos es preeminente dentro de Occidente para difundir la democracia. Yo no ando con esa paja de que la autodeterminación de los pueblos por encima, no, tú no puedes permitir que un pueblo se autodetermine hacia su destrucción, tú no puedes permitir que un pueblo se autodetermine hacia el cadalso, hacia el calvario, no puede ser. Entonces, esa contención dentro de la política exterior de los Estados Unidos es lo que nos tiene así, esa aproximación institucional, esa aproximación solamente a través de los que, bueno, porque tienen el voto, ese es el problema. Lamentablemente somos presos de esa contradicción y lamentablemente, repito, para mí ese camino puede agravarse aún más si llega Biden a la presidencia, aunque con Trump tampoco es que hay absoluta certeza de que eso vaya a cobrar un destino real de cambio, porque, repito, la aproximación general es de institucionalidad, de que son los partidos, de que son los diputados, de que nosotros somos el agente externo, no nos podemos meter, ayudamos a los que están allá adentro. Imagínate si los que están adentro no quieren provocar el cambio. Bueno, estamos muertos en la guerra, justo antes incluso de que la guerra comience. Esperaremos qué pasa esta semana que arranca. Nosotros pues, seguramente, yo no sé tú, Neomar, pero probablemente estaremos en vivo en algún momento en nuestras redes este martes 3 de noviembre. No sé si estaremos juntos o separados, nos encontraremos por allí porque hay bastantes compromisos planteados y bastantes cosas que hacer. Además de eso, la diferencia de horario a veces nos mata, tanto la que tengo yo con Venezuela, como la que tengo con los Estados Unidos, como la que tienen los Estados Unidos contigo también, porque los resultados en la costa oeste llegarían mucho después de la medianoche en el caso de Venezuela. Entonces vamos a ver cómo nos coordinamos por allí. Estén pendientes de nuestras redes porque muy seguramente nos vamos a estar viendo. Se nos acabó este programa. Recuerden suscribirse al canal, suscribirse a nuestro Patreon, seguirnos en nuestras redes y compartir este contenido si les gustó en sus redes sociales. Nos vemos la semana que viene.